Capítulo 8. Problemas que ponen a prueba el amor. El sonido de las teclas resonaba en la pequeña oficina donde Pedro trabajaba. La luz tenue de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando las líneas de cansancio que, últimamente, parecían haberse vuelto permanentes. Desde que había asumido nuevas responsabilidades en su empresa, las jornadas se habían alargado más de lo que le gustaría. Las facturas, los informes y los correos pendientes se acumulaban como una montaña que parecía imposible de escalar. ¿Todavía sigues ahí?, preguntó Jorge, asomándose por la puerta. Sí, quiero dejar esto terminado para no llevarme trabajo a casa, respondió Pedro sin apartar la vista de la pantalla. Pues date prisa o te vas a quedar a dormir aquí. Pedro sonrió de lado, pero la broma no consiguió aliviar el nudo que sentía en el pecho. Terminó de escribir el último correo, apagó el ordenador y salió del edificio con el ceño fruncido. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro, pero no logró despejar la tensión que se había instalado en su cuerpo. Últimamente, todo parecía más difícil. Entre el trabajo, los entrenamientos y las responsabilidades diarias, Pedro notaba que el tiempo para Ana se había reducido. Y, para complicarlo aún más, ella también estaba atravesando una etapa complicada. Después de varios meses de incertidumbre en su empresa, finalmente había decidido cambiar de trabajo, lo que implicaba nuevas responsabilidades, un entorno desconocido, y sobre todo, más horas de dedicación. Al principio, Pedro pensó que aquello sería algo temporal, una fase de adaptación. Pero, poco a poco, las cenas compartidas se volvieron más breves, las conversaciones se interrumpieron por correos urgentes y las noches que solían terminar enredados bajo las sábanas ahora acababan con ambos agotados, cada uno mirando su móvil hasta quedarse dormido. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, el silencio entre ellos se hizo más evidente que nunca. Pedro removía distraídamente la comida en su plato, mientras Ana respondía a un mensaje en su móvil. ¿Todo bien?, preguntó él, intentando sonar casual. Sí, es del trabajo. La semana que viene tengo que quedarme hasta más tarde porque estamos cerrando un proyecto, respondió sin levantar la vista. Pedro asintió, pero algo en su interior se tensó. Últimamente parece que solo hablamos para organizarnos, murmuró sin poder evitarlo. Ana levantó la mirada, sorprendida por el comentario. ¿Qué quieres decir? ¿Nada? Solo que echo de menos como éramos antes. Ahora siempre estamos cansados, ocupados o estresados. Y cuando tenemos un rato libre, acabamos discutiendo por tonterías. Ana dejó el móvil sobre la mesa y suspiró. Pedro, es normal. Los primeros meses siempre son más intensos, pero no podemos vivir eternamente como si estuviéramos de vacaciones. Tenemos trabajos exigentes, responsabilidades. La vida real es así. Lo sé, pero a veces siento que nos estamos perdiendo. Como si, poco a poco, nos estuviéramos alejando sin darnos cuenta, respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. Ana lo miró en silencio durante unos segundos, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Yo también lo noto, admitió finalmente. Pero te prometo que esto es solo una etapa. Cuando nos adaptemos a los nuevos trabajos, todo volverá a su sitio. Solo tenemos que aguantar un poco más. Pedro quiso creer en sus palabras. Se acercó a ella y tomó su mano entre las suyas, sintiendo el calor de su piel como un ancla en medio del caos. ¿Seguimos juntos en esto, verdad?, preguntó en voz baja. Siempre, respondió Ana con una sonrisa suave antes de besarlo en los labios. A pesar de sus dudas, Pedro se aferró a ese beso como si pudiera detener el tiempo. Porque, en el fondo, temía que si dejaba de intentarlo, la distancia entre ellos se volvería irremediable. Sin embargo, los problemas no se limitaron al trabajo. Las dificultades familiares también empezaron a hacer mella en su relación. Por parte de Pedro, la salud de su madre comenzó a deteriorarse. Aunque los médicos aseguraban que no era nada grave, las visitas al hospital y la preocupación constante lo mantenían en un estado de ansiedad que le resultaba difícil de manejar.
La relación con su hermano también se tensó debido a diferencias sobre cómo afrontar la situación, lo que añadía una carga emocional que Pedro arrastraba como un peso invisible. Ana, por su parte, tuvo que lidiar con la enfermedad de su abuela, una mujer a la que estaba muy unida desde niña. Los fines de semana que antes dedicaban a viajar o entrenar juntos ahora se llenaron de visitas al hospital, llamadas de familiares y noches en las que Ana llegaba a casa exhausta, con los ojos rojos de tanto llorar. Al principio, ambos intentaron apoyarse mutuamente. Pedro hacía lo posible por acompañarla en las visitas al hospital, y Ana se esforzaba por estar a su lado cuando él necesitaba desahogarse. Pero, con el tiempo, el estrés y el cansancio empezaron a pasar factura. Las conversaciones se volvieron más cortas, las risas se hicieron menos frecuentes y los silencios se llenaron de pensamientos no dichos. Una noche, tras regresar de una visita al hospital, Pedro encontró a Ana sentada en el sofá con la mirada perdida en la pantalla del televisor. La luz azulada iluminaba su rostro, pero sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Todo bien?, preguntó él, sentándose a su lado. Sí. Solo estoy un poco cansada, respondió ella, sin apartar la vista de la pantalla. Pedro dudó durante un segundo antes de tomar su mano, pero Ana se la retiró suavemente, como si el contacto físico fuera demasiado en ese momento. La punzada de rechazo fue instantánea, y Pedro sintió como algo dentro de él se encogía. Ana, comenzó, pero ella lo interrumpió. No empieces, por favor. No tengo fuerzas para otra conversación sobre lo mal que estamos, dijo en voz baja, sin mirarlo. No quiero discutir. Solo quiero entender qué nos está pasando, respondió Pedro, intentando contener la frustración que le quemaba por dentro. Antes, cuando teníamos un problema, lo hablábamos. Pero ahora, siento que te estoy perdiendo y no sé qué hacer para evitarlo. Ana cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos, respirando hondo antes de responder. No es solo cosa tuya. Yo también siento que algo se está rompiendo. Pero es que ahora mismo no tengo energía para luchar por esto. Entre el trabajo, mi familia y todo lo que está pasando, simplemente no puedo. Pedro tragó saliva, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más grande. Quería abrazarla, decirle que todo iría bien, que juntos podían superar cualquier cosa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de que fuera verdad. Yo tampoco quiero perderte, susurró. Pero necesito saber si aún quieres seguir intentándolo. Porque, si no es así, prefiero saberlo ahora. Ana levantó la mirada, y sus ojos se encontraron en un cruce de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Después de unos segundos que parecieron eternos, ella respondió en voz baja. No lo sé, Pedro. Ahora mismo, no lo sé. Esas palabras cayeron sobre Pedro como un golpe directo al pecho. Durante un instante, sintió que el aire se volvía demasiado denso, imposible de respirar. Quiso decir algo, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Finalmente, se levantó del sofá, sin mirar atrás, se dirigió al dormitorio. La puerta se cerró con un leve clic, dejando a Ana sola en el salón, con los ojos clavados en la pantalla del televisor y el corazón dividido entre el amor que aún sentía y el peso de todo lo que los estaba separando. Y, en la oscuridad del dormitorio, Pedro se tumbó en la cama con la mirada fija en el techo, preguntándose si aquel era el principio del fin. Capítulo 9. El inicio de la distancia emocional. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas del salón, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Pedro estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mientras el reloj de la pared marcaba los segundos con un ritmo monótono que parecía acentuar el silencio de la casa. A su lado, Ana permanecía en silencio, con la mirada fija en sus manos, como si buscara en ellas las palabras adecuadas para lo que estaba a punto de decir. Tenemos que hablar, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Pedro sintió como el corazón le daba un vuelco. Esas 3 palabras, simples y directas, llevaban consigo un peso que le resultaba imposible ignorar. Durante semanas, había sentido como la distancia entre ellos crecía día a día.
Las conversaciones se habían vuelto breves y superficiales, las noches juntos escasas y las discusiones, cada vez más frecuentes. Y, sin embargo, una parte de él había querido creer que aún había esperanza. Lo sé, respondió en voz baja, sin mirarla. Hace tiempo que lo sé. Ana suspiró y se giró hacia él, con los ojos cargados de emociones contradictorias. Pedro, esto no está funcionando. Lo hemos intentado, de verdad. Pero ya no somos los mismos de antes. Nos queremos, sí, pero no de la manera que necesitamos. Y seguir así solo nos está haciendo daño a los dos. Pedro sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, decirle que podían arreglarlo, que aún quedaba algo por lo que luchar. Pero, en el fondo, sabía que sus palabras no cambiarían nada. Había visto cómo la sonrisa de Ana se apagaba poco a poco, como su risa, antes contagiosa, se había vuelto cada vez más escasa. Y, aunque doliera admitirlo, sabía que parte de esa tristeza se debía a él. ¿Es por nuestras diferencias?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Porque yo soy demasiado tranquilo y tú necesitas algo más? Ana negó con la cabeza, aunque sus ojos se humedecieron levemente. No es solo eso. Sí, somos diferentes, pero al principio esas diferencias nos complementaban. Tú me dabas la estabilidad que yo necesitaba, y yo te sacaba de tu rutina para que vivieras cosas nuevas. Pero, con el tiempo, esas diferencias se han convertido en un muro entre nosotros. Tú buscas calma, yo necesito movimiento. Y cuanto más intentamos adaptarnos, más nos alejamos de lo que somos realmente. Pedro apartó la mirada, sintiendo como cada palabra se clavaba en su pecho como una aguja helada. ¿Y no podemos intentarlo una vez más?, preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Pedro, Ana le tomó la mano con suavidad. Si seguimos intentándolo, solo alargaremos lo inevitable. No quiero que terminemos odiándonos por no saber soltar a tiempo. Prefiero quedarme con los buenos recuerdos, con los años que compartimos y todo lo que hemos vivido juntos. Pero ahora, necesitamos seguir caminos distintos. Pedro cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Durante 10 años, Ana había sido su compañera, la persona con la que había compartido sus alegrías, sus miedos y sus sueños. Y ahora, ese capítulo llegaba a su fin, dejándolo con la sensación de haber perdido una parte de sí mismo. ¿Esto es definitivo?, preguntó en un susurro. Sí, respondió Ana, con la voz temblorosa. Es lo mejor para los dos. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio que los rodeaba parecía absorber cada palabra no dicha, cada promesa rota y cada momento que ahora solo existía en sus recuerdos. Finalmente, Ana se levantó y, con los ojos empañados, se acercó a él para darle un último abrazo. Gracias por todo, Pedro. Nunca voy a olvidar lo que hemos vivido juntos, susurró contra su pecho. Pedro la rodeó con los brazos, sintiendo como su corazón latía desbocado mientras su mente luchaba por aceptar que ese sería su último abrazo. Yo tampoco te voy a olvidar, respondió, con la voz quebrada. Te deseo lo mejor, Ana. De verdad. Ella se separó lentamente, y sus miradas se encontraron por última vez. Sin decir nada más, se dirigió hacia la puerta, y con un último vistazo cargado de nostalgia, salió de la casa. La puerta se cerró con un leve clic, y el eco de ese sonido pareció resonar en cada rincón del piso. Pedro permaneció inmóvil en el salón, sintiendo como el silencio se volvía insoportable. Todo lo que quedaba ahora eran los recuerdos, las risas compartidas, los viajes, las carreras juntos y las noches de pasión que habían convertido ese lugar en su refugio. Pero ahora, ese refugio se sentía vacío. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el suelo y el corazón hecho pedazos. Sabía que había hecho todo lo posible por salvar la relación, pero a veces, el amor no es suficiente. Y, por mucho que doliera, tenía que aceptar que aquel capítulo de su vida había llegado a su fin. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Pedro acudía al trabajo, entrenaba como siempre y salía con sus amigos, pero todo le parecía carente de sentido.
Las bromas del BUD ya no le arrancaban carcajadas, las carreras que antes le llenaban de adrenalina ahora le parecían solo una rutina más, y las noches en casa se habían convertido en un recordatorio constante de la ausencia de Ana. Vamos, Pedrito, tienes que animarte, dijo Marta una noche, mientras tomaban algo en la terraza del bar. Sé que duele, pero la vida sigue. Pedro forzó una sonrisa y dio un trago a su cerveza, pero no respondió. ¿Cómo explicarles que, aunque sabía que debía seguir adelante, una parte de él sentía que había perdido algo irreemplazable? La soledad, esa compañera que durante años había sido su elección, ahora se sentía como una carga que no sabía cómo soltar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se empieza de nuevo a los 50 años, cuando pensabas que ya habías encontrado a la persona con la que compartir el resto de tu vida? Esa pregunta lo acompañaba día tras día, clavándose en su mente como una espina imposible de arrancar. Una noche, tras regresar de un entrenamiento, Pedro se sentó en la terraza de su piso, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en las luces lejanas del pueblo. El aire fresco de la noche le rozaba el rostro, pero no lograba aliviar el peso que sentía en el pecho. 10 años. 10 años llenos de risas, viajes, discusiones y reconciliaciones. 10 años que ahora quedaban atrás, convertidos en recuerdos que a veces dolían más de lo que podía soportar. Pero, mientras contemplaba las estrellas en el cielo oscuro, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Quizás, en lugar de aferrarse a lo que había perdido, debía aprender a mirar hacia adelante. Tal vez, aquellos 10 años no habían sido un final, sino una parte del camino que aún tenía por recorrer. Respiró hondo y cerró los ojos, dejando que el aire llenara sus pulmones, poco a poco, disipara el nudo que llevaba en el pecho. Sabía que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabía que, tarde o temprano, la vida volvería a sorprenderlo. Y, aunque aún no podía verlo con claridad, en algún lugar del futuro, un nuevo capítulo lo esperaba. Capítulo 10, un nuevo comienzo. El aire de la mañana traía consigo el aroma de la hierba recién cortada y el canto lejano de los pájaros. Pedro respiró hondo mientras avanzaba por el sendero de tierra, sintiendo como el ritmo constante de sus zapatillas contra el suelo calmaba el torbellino de pensamientos que lo acompañaba desde hacía semanas. El running, que siempre había sido su refugio, se había convertido en su única forma de encontrar algo de paz. Las ramas de los árboles se mecían suavemente bajo el cielo despejado, y el sonido de sus propios pasos le recordaba que, a pesar de todo, la vida seguía avanzando. Sin embargo, por mucho que intentara concentrarse en la carrera, su mente volvía una y otra vez al mismo punto: Ana. Habían pasado 3 meses desde que ella salió de su vida, y aunque el dolor ya no era tan agudo, la ausencia seguía pesando en su pecho como una sombra silenciosa. Durante los primeros días, la soledad se había instalado en su hogar como un huésped no deseado. La cama, demasiado grande para una sola persona. El sofá, donde antes compartían películas y risas, ahora parecía solo un mueble más. Y las noches seguían siendo lo más difícil. Pero, con el tiempo, algo dentro de él había empezado a cambiar. La tristeza había dado paso a una melancolía más suave, menos cortante. Y, poco a poco, Pedro había comenzado a mirar hacia adelante. No porque hubiera olvidado a Ana, sabía que nunca lo haría, sino porque había comprendido que la vida no se detiene, por muy grande que sea la pérdida. Tras terminar la carrera matutina, Pedro se detuvo junto a un banco de madera que ofrecía una vista despejada de las colinas que rodeaban el pueblo. El sudor le resbalaba por la frente, pero apenas lo notaba. Se sentó, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos, mientras su mirada se perdía en el horizonte. 50 años. La cifra seguía resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. Cuando conoció a Ana, tenía 40, y aunque ya no era un veinteañero, aún sentía que tenía toda la vida por delante. Pero ahora, una década después, la realidad se presentaba de forma distinta. El tiempo había dejado sus huellas, las primeras canas en las sienes, las líneas que se marcaban alrededor de sus ojos y la sensación de que los años pasaban cada vez más rápido. Y, sin embargo, en su interior, algo seguía latiendo con fuerza. Tal vez ya no tenía la energía de los 30, pero aún le quedaban muchas páginas por escribir.
La vida no terminaba a los 50, solo tomaba un ritmo diferente. ¿Y ahora qué? La pregunta volvía una y otra vez, como si buscara una respuesta que aún no terminaba de encontrar. Por un momento, cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Las noches junto a Ana, las risas compartidas, los viajes improvisados y las carreras populares que habían corrido juntos. Todo eso formaba parte de su historia, de quién era ahora. Pero también recordó las discusiones, las diferencias de carácter y la distancia que, poco a poco, los había separado. Tal vez, después de todo, Ana había llegado a su vida para enseñarle algo más que el amor. Le había mostrado que el tiempo es fugaz, que cada momento cuenta y que, por mucho que uno planifique su vida, siempre habrá giros inesperados. Suspiró y abrió los ojos, dejando que la luz del sol calentara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar hacia adelante sin el peso del pasado oprimiendo su pecho. La vida no había terminado, solo había cambiado de dirección. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto. Pedro retomó sus entrenamientos con más constancia, participando en carreras populares donde volvía a sentir la adrenalina recorrer su cuerpo. Los fines de semana, en lugar de quedarse en casa, comenzó a explorar los alrededores del pueblo, descubriendo senderos y paisajes que nunca había recorrido. Incluso las cenas con el Consejo de Sabios volvieron a ser momentos de risas y complicidad. Marta y Jorge, que al principio lo miraban con preocupación, pronto notaron el cambio en su actitud. «Te veo mejor, Pedrito», comentó Marta una noche, mientras brindaban con unas cervezas. «¿Ya estás listo para volver a enamorarte?» Pedro sonrió, pero negó con la cabeza. «De momento, no. Ahora estoy disfrutando de mí», respondió con sinceridad. «Por primera vez en mucho tiempo, he aprendido a valorar mi soledad sin que eso signifique estar solo». El BUD, con su eterna sonrisa bonachona, le dio una palmada en el hombro. «Eso está bien, amigo. La vida sigue, y quién sabe qué te espera a la vuelta de la esquina». Pedro asintió, pero esta vez sin la sensación de vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, se detuvo frente a la cafetería donde, años atrás, Ana le había dado aquella segunda oportunidad. La imagen de ella sonriendo al otro lado de la mesa volvió a su mente, pero esta vez, en lugar de dolor, sintió una cálida melancolía. «Gracias por haber formado parte de mi vida», pensó en silencio, como si aquellas palabras pudieran volar con el viento y alcanzar a Ana allá donde estuviera. Luego, con una última mirada a la cafetería, siguió su camino. Porque, aunque el pasado siempre formaría parte de él, sabía que el futuro aún tenía mucho por ofrecerle. Esa noche, sentado en la terraza de su piso con una copa de vino en la mano, Pedro contempló las estrellas con una sonrisa serena. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo estaba lleno de posibilidades. 50 años. Tal vez no era el inicio de su historia, pero tampoco era el final. Era, simplemente, un nuevo capítulo. Y, esta vez, estaba decidido a escribirlo sin miedo. Fin. Si te ha gustado esta bonita historia de amor, sígueme y dale like para continuar creando preciosas, reales y atormentadas historias de amor. Gracias.